La señal que cambia tu realidad. ¿Y si te dijera que la vida te está enviando una señal? Una señal que, si la reconoces, podría ser el inicio de algo realmente grande. No hablo de magia, ni de trucos. Hablo de un cambio profundo que está a punto de ocurrir en tu vida. ¿Alguna vez sentiste que estás a punto de lograr algo, que estás justo en la cúspide de un gran avance? Bueno, esta es esa señal. Si estás viendo esto, no es casualidad. Quédate hasta el final porque tengo una revelación que cambiará tu forma de ver el mundo y te dará las claves para desbloquear esa vida que siempre has soñado y por la que te has esforzado tanto. ¿Estás listo para romper la vieja historia? Amigos, bienvenidos a La Realidad es Tuya. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de la gente no entiende sobre la vida, el universo y, lo más importante, sobre ti. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una frase, una idea simple, que pueda cambiar todo a tu favor? No un deseo, no una súplica, sino una especie de orden que haga que la realidad se mueva en tu dirección, sin esfuerzo, como si el universo te estuviera escuchando por primera vez. Sé que suena a película de fantasía, a algo imposible de creer. Pero no lo es. Existe una verdad poderosa, casi una verdad prohibida, que la mayoría de la gente desconoce. Te voy a revelar algo que te ayudará a entender por qué a veces sientes que estás remando contra la corriente y cómo puedes, de una vez por todas, empezar a fluir a favor. Te prometo que al final de este video, tendrás una herramienta simple pero potentísima para empezar a reescribir tu propia historia, una herramienta que te permitirá manifestar tus deseos más profundos. Si te quedas hasta el final, descubrirás la clave para desbloquear una recompensa increíble, esa vida que siempre has soñado y que creías inalcanzable. Así que, antes de seguir, dale un like, suscríbete y, para decirle al universo que estás listo, escribe la señal ha llegado en los comentarios. Es tu manera de decirle a la vida, al universo y a todas esas fuerzas invisibles que trabajan a tu favor, que estás sintonizado y listo para recibir. El desafío silencioso. ¿Por qué nada cambia? La ilusión de la realidad. Mira, la mayoría de nosotros vivimos la vida creyendo que la realidad es algo sólido, fijo, inmutable. Pensamos que somos simples pasajeros en un tren llamado vida, reaccionando a lo que nos toca, aceptando las circunstancias como si fueran verdades absolutas. Nos han enseñado a creer en la solidez de la materia, en la fijeza de las circunstancias, en que somos simplemente participantes pasivos. Pero déjame decirte, amigo, que esa es la primera y más grande mentira. La verdad es que tú eres el proyector, no la pantalla. La realidad que ves, tocas y experimentas a tu alrededor es, en gran medida, la película que ya estás proyectando desde tu interior, filtrada a través de tu propia percepción. Es como si tu mente tuviera una lente única. Si cambias esa lente con la que miras el mundo, la realidad que experimentas también cambia. Es así de simple y a la vez, así de profundo. Y aquí viene el gran desafío que casi todos enfrentamos, la razón por la que te sientes estancado o por la que tus esfuerzos parecen no dar frutos. ¿Por qué, si nos esforzamos tanto, repetimos afirmaciones y visualizamos nuestros sueños con todo lujo de detalles, muchas veces nada parece cambiar? ¿Por qué parece que el universo no nos escucha o que nuestros deseos se alejan cada vez más? El Dr. Joe Dispenza, un científico, orador y autor de renombre mundial que ha estudiado a fondo la neurociencia y la física cuántica, lo explica de una manera sencilla pero reveladora. Tu personalidad crea tu realidad personal. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que tus patrones de pensamiento, tus emociones recurrentes y tus creencias más arraigadas, esas que repites, consciente o inconscientemente, todos los días, están escribiendo el guión de tu vida. Y si no cambias esos patrones desde la raíz, desde su núcleo, nada de lo que ocurra fuera de ti cambiará de verdad. Por eso, las afirmaciones a menudo fallan para tantas personas. Repiten frases como un mantra, una y otra vez, con la esperanza de forzar un nuevo resultado. Pero en el fondo, nada cambia, porque las palabras solo rebotan en la superficie de una identidad que no ha sido alterada. Es como gritarle a un espejo, pidiéndole a tu reflejo que se vea diferente. A menos que cambies a la persona que está hablando, a quien proyecta esa imagen, el reflejo seguirá siendo exactamente el mismo. El universo, la vida, el campo cuántico, no responden a lo que quieres, a lo que pides en voz alta. Responden a lo que eres, a tu vibración dominante.
Y esta es la clave fundamental para entender por qué te sientes atascado y cómo puedes liberarte. Es hora de dejar de pedir y empezar a vibrar. La frase prohibida, el lenguaje del universo y el poder de la conciencia. Entonces, ¿cuál es esa frase prohibida de la que hablo, esa que tiene el poder de reconfigurar tu realidad? No es una frase mágica que tengas que memorizar y recitar al pie de la letra, como un conjuro. No está prohibida porque sea peligrosa en sí misma, sino porque si todo el mundo entendiera cómo usarla y aplicarla correctamente, el viejo juego del poder y el control, de la escasez y la limitación, se desmoronaría. La gente dejaría de buscar respuestas afuera, dejaría de necesitar permiso para ser libre, dejaría de vivir por reacción a las circunstancias y empezaría a vivir, por fin, por diseño. La clave es que esta frase no funciona como una afirmación normal. No intenta convencer a tu subconsciente de algo en lo que, en el fondo, no cree. En lugar de eso, se dirige directamente a tu yo más profundo, a esa parte de ti que está detrás de los pensamientos, a ese observador silencioso que percibe todo el campo de la realidad. Y por eso, cuando la entiendes y la utilizas correctamente, crea un cambio inmediato. No en el mundo físico de forma instantánea, aunque a veces sucede así, como un milagro, sino en tu estructura interna. Y una vez que esa estructura interna cambia, todo lo exterior comienza a reorganizarse para reflejarlo, como un eco de tu nueva realidad interna. Imagina de nuevo tu mente como una lente, pero esta vez, una lente que ha sido entrenada desde la infancia. Te enseñaron a enfocarte en las limitaciones, en lo que es real según las reglas de los demás, en lo que es posible según la lógica colectiva. Creciste pensando que eras un participante pasivo, que simplemente reaccionabas a lo que la vida te deparaba. Pero eso es una mentira, una profunda capa de condicionamiento. En realidad, tú eres el proyector, no la pantalla. La realidad te muestra la película que ya estás reproduciendo en tu interior. Y a menos que aprendas a cambiar esa película, tu diálogo interno, tus creencias dominantes, tu tono energético, lo que ves a tu alrededor no cambiará, por mucho que te esfuerces en el exterior. El Dr. Joe Dispenza enseña que el campo cuántico, ese campo de inteligencia unificado que lo permea todo y conecta cada partícula del universo, no responde a lo que queremos, a lo que pedimos con palabras vacías. Responde a lo que somos. Si tus pensamientos, sentimientos y energía están atrapados en viejas historias de carencia, frustración, anhelo o duda, eso es exactamente lo que el campo cuántico seguirá reflejándote. Es como un espejo gigantesco. Estás diciendo quiero más dinero, pero tu energía está gritando no tengo suficiente o no soy digno. Y el universo, que no entiende de palabras vacías, sino de vibraciones y estados del ser, simplemente te devuelve esa escasez. La frase prohibida solo funciona cuando se pronuncia desde un nuevo estado del ser. No desde la persona que eras, atada a las limitaciones de tu pasado, sino desde la persona en la que ya has decidido, con cada fibra de tu ser, convertirte. Por eso, no se trata de suplicarle al universo, de mendigar por tus deseos. Se trata de alinearte con la frecuencia de lo que deseas de una manera tan clara, tan completa, tan inquebrantable, que el universo no tenga más remedio que reflejarlo en tu realidad física. Las palabras, cuando se utilizan con plena conciencia y la intención correcta, no son solo herramientas de expresión, son instrumentos de creación. Estudios modernos en neurolingüística lo respaldan. El lenguaje no es solo una forma de comunicarse, sino que da forma a cómo se conecta tu cerebro. Las palabras que usas todos los días determinan lo que tu mente espera, lo que filtra del mundo y lo que bloquea. Si tu lenguaje interno y externo está lleno de dudas, miedos y carencias, tu percepción buscará constantemente pruebas que lo confirmen, creando un bucle interminable de lo mismo. Pero si cambias el lenguaje y las expectativas que hay detrás de él, empiezas a cambiar el bucle. Ahí es donde entra en juego la frase prohibida. No se basa en ilusiones, sino en una intención precisa. Habla en el lenguaje de la certeza, y la certeza es magnética para el campo cuántico. Entonces, ¿qué es lo que da a las palabras ese poder? No es el sonido en sí mismo, no es la gramática o la pronunciación. Es la conciencia que hay detrás del sonido. Cuando se pronuncian con convicción, con esa conciencia profunda, ciertas frases colapsan la ola infinita de posibilidades en una experiencia definida. En física, esto se llama el efecto observador. En la vida, parece un milagro.
La frase prohibida no está prohibida porque sea peligrosa, está prohibida porque si todo el mundo supiera cómo usarla, el juego del poder y el control se desmoronaría. La gente dejaría de buscar respuestas fuera de sí misma, dejaría de necesitar permiso para ser libre, dejaría de vivir por reacción y empezaría a vivir por diseño. Pero la razón por la que la mayoría de la gente nunca accede a esta frase correctamente es porque todavía está atrapada en la vieja mentalidad. Intentan usar palabras nuevas con energía vieja. Preguntan, pero dudan. Hablan, pero no creen. Declaran, pero solo con la boca. Hasta que el cuerpo, las emociones y el alma están en armonía, hasta que todo el ser vibra en consonancia con la afirmación, las palabras siguen estando vacías. La frase prohibida se activa en el momento en que cambia tu identidad. Ese cambio no requiere años de sanación, requiere una decisión, un momento en el que dejas de perseguir y empiezas a encarnar. No se trata de intentar conseguir lo que quieres, sino de saber que ya lo eres. Y en ese instante, la realidad comienza a obedecer. Por eso ciertas enseñanzas antiguas ocultaban palabras poderosas en símbolos, cantos y rituales sagrados, porque sabían que las palabras podían dar forma a lo invisible. No solo recitaban poesía, sino que recalibraban la realidad. La verdad es que ya estás utilizando las palabras para crear, solo que lo haces inconscientemente. Cada queja, cada preocupación, cada juicio sobre ti mismo es una frase que vota por la vida que no quieres. Pero una vez que te das cuenta de cómo funciona esto, dejas de usar el lenguaje de forma casual y empiezas a utilizarlo como una herramienta sagrada. Cada palabra se convierte en la mano de un escultor, dando forma al barro de tu vida. El secreto del ya es mío, la danza de la certeza y la encarnación. Así que, si realmente existe una frase prohibida y la hay, no sonará mística, no sonará poética, ni será un trabalenguas. Sonará sencilla, casi banal, pero transmitirá la frecuencia de alguien que ya sabe quién es. Y ese es todo el secreto. La mayoría de la gente hace todo lo correcto cuando se trata de la manifestación. Repiten afirmaciones cada mañana. Visualizan sus objetivos con todo detalle. Anotan sus deseos en un diario. Ensayan la vida de sus sueños en su mente e intentan sentirse bien con todo ello. Pero en el fondo, algo no encaja. Lo que no se dan cuenta es que hay una frase, un hábito silencioso, una vibración sutil, que anula todo lo que están tratando de construir. Y la mayoría de las veces, ni siquiera saben que la están utilizando. Siempre se dice en voz alta, pero siempre está ahí, en segundo plano. Se puede oír cuando alguien dice, quiero más dinero, ojalá pudiera encontrar el amor o necesito un cambio radical. Suena inofensivo, ¿verdad? Pero no lo es. Porque esta es la verdad más profunda. En el momento en que dices quiero, también estás diciendo no tengo. El acto mismo de pedir, de desear algo que respondido. Deja de lado la idea de que tienes que ganarte tu deseo. Deja de lado la narrativa interna que dice que aún no está aquí. Empieza a contar la historia desde el final. Siente lo que es ser libre, sentirte apoyado, sentirte completo. No como una fantasía, sino como un estado familiar, uno que se siente tan natural que deja de necesitar tu atención constante. Porque cuando realmente te alineas, no necesitas comprobar si está funcionando, ya lo sabes. Y ese saber, esa certeza tranquila e inquebrantable, es la frase prohibida que la mayoría de la gente nunca pronuncia, porque no es verbal, es energética. Y no se puede fingir. Cuando dejas de pedir tu futuro y empiezas a vivir desde él, la realidad se mueve. No lentamente. No con el tiempo. Sino inmediatamente. Porque te has convertido en la causa, no en el efecto. Ahí es donde comienza la verdadera manifestación, el verdadero premio gordo de la vida. Esta verdad final es la rendición. Pero no me refiero a la rendición en el sentido de abandonar tus deseos o alejarte de ellos. Me refiero a la rendición en el sentido espiritual más elevado, la liberación completa y sin miedo de la resistencia. La capacidad de dejar de obsesionarte con el cómo o el cuándo algo va a llegar. El rechazo a negociar, a pensar demasiado, a manipular la línea de tiempo. El momento en que te rindes de esta manera es el momento en que declaras, desde lo más profundo de tu ser, está hecho. La rendición es el poder silencioso que hay detrás de la frase prohibida.
Es lo que sella tu alineación con el campo cuántico. Sin rendición, la frase está vacía, es solo sonido sin carga. Con la rendición, la frase se convierte en una orden que el universo comienza a obedecer al instante. Muchas personas repiten afirmaciones a diario, pero en el fondo, siguen cuestionando si funcionarán. Esa duda, por pequeña que parezca, las desconecta del poder de la frase, porque el campo no responde a tus palabras, responde a tu estado. El Dr. Joe Dispenza enseña que tu cerebro es como una emisora de radio que envía constantemente señales electromagnéticas basadas en tus pensamientos y sentimientos. Cuando esas señales están cargadas de incertidumbre, de ¿funcionará?, la señal que devuelve el campo es un reflejo de ello: confusión, retraso, fragmentación. Pero cuando esas señales irradian certeza, un conocimiento interior completo, una sensación de ya está aquí, la realidad se apresura a ponerse al día. También enseña que el campo cuántico no responde a lo que quieres, sino a quién eres. Por eso la rendición no debilita el proceso, lo activa. Porque al rendirte, te conviertes en la versión de ti mismo que ya tiene lo que una vez deseaste. La verdad es que, a menudo, la gente se salta la alineación emocional. Dicen la frase, visualizan el objetivo, hacen los ejercicios, pero lo hacen con tensión, con urgencia, con un miedo acechando bajo todo ello. Su sistema nervioso no cree que sea real. Así que el campo refleja la incredulidad. Para cambiar esto, debes entrenar tu sistema nervioso para que se sienta seguro con tus deseos ya cumplidos. Ese es el eslabón perdido para la mayoría de las personas. Dicen soy rico, pero su cuerpo todavía se estremece cuando revisan su cuenta bancaria. Dicen soy amado, pero su corazón se acelera con pánico cuando piensan en estar solos. Entonces, ¿cómo reeducas tu estado interno? Vive en ese sentimiento. No durante un minuto, ni durante una hora, sino tan a menudo como sea posible. Practica el estado de ya tenerlo. Inunda tu sistema nervioso con las emociones de paz, seguridad, alegría y amor una y otra vez, hasta que se convierta en algo natural, hasta que se convierta en quien eres. No se trata de fingir, se trata de recordar. Recordar la versión de ti mismo que ya existe en el campo cuántico, esa que tiene la vida que deseas. Y cuando iguala su energía, su vida se convierte en la tuya. Por eso tantas enseñanzas antiguas dicen que el reino está dentro, porque lo que buscas nunca ha estado fuera de ti. No tienes que perseguirlo, solo tienes que derrumbar la ilusión de separación entre tú y ello. La frase prohibida se convierte en una llave, una que abre la puerta solo cuando tu cuerpo, tu mente y tu corazón están de acuerdo en que ya es tuya. Dilo cuando estés tranquilo. Dilo cuando te sientas completo. Dilo cuando no tengas nada que demostrar, nada que temer y nada que echar de menos. Y no mires a tu alrededor para ver si ha funcionado. Eso es duda, es la vieja vibración tratando de colarse de nuevo. En cambio, confía. Deja que el universo haga su trabajo. Tu única tarea es permanecer alineado con esa versión futura de ti mismo, tratar cada momento como si el resultado ya estuviera completo. Por eso, los cambios más milagrosos suelen ocurrir cuando las personas finalmente abandonan la lucha. No porque rendirse funcione, sino porque no es la lucha lo que se manifiesta, es la ausencia de lucha. Es la paz. Es el ser. Entonces, ¿cuál es la frase prohibida? No es solo una frase. Es una declaración, una frecuencia, un conocimiento. Es esto, ya es mío. Pero no basta con decirlo. Tienes que convertirte en ello. Tienes que decirlo desde lo más profundo de tu ser. Tienes que encarnarlo en tu respiración, en tus decisiones, en tu postura, en tus expectativas. Tienes que caminar como si ya lo fueras. Tienes que hablar como si ya lo tuvieras. Tienes que moverte como si no hubiera nada más que perseguir. Esa es la vibración que dobla el tiempo. Esa es la señal que obedece el campo. Eso es lo que crea el llamado milagro. No es una casualidad ni suerte, sino la alineación hecha visible. Y cuanto más vives en esa frecuencia, más fluida se vuelve la manifestación. No más persecuciones. No más esperas. No más esperanzas. Solo presencia. Solo certeza. Solo alineación. Este es el arte olvidado de convertirse.
Esta es la orden silenciosa que mueve montañas, abre puertas y reconfigura el destino. La principal razón por la que la mayoría de las personas nunca experimentan un verdadero avance no es que no se esfuercen lo suficiente, es que lo intentan desde el lugar equivocado dentro de sí mismas. Piden que cambien las cosas en el exterior mientras siguen atrapados en las mismas emociones, las mismas creencias, la misma identidad interior que siempre han tenido. Y así terminan estancados, esperando que la vida les dé una razón para sentirse mejor, más seguros o más confiados, cuando en realidad es al revés. Es como alguien que se pone delante de un espejo y dice, sonríe, y yo te sonreiré. Pero los espejos no funcionan así. La vida tampoco funciona así. Te refleja tal y como eres, no solo tus acciones, sino tu energía, tus suposiciones, tu historia interior más profunda. Alguien puede visualizar la abundancia cada mañana, recitar afirmaciones por la noche, escribir en su diario durante horas, y seguir preguntándose por qué no ve ningún resultado. Pero si debajo de todo ese esfuerzo sigue habiendo un miedo constante a no tener suficiente, o la creencia de que no mereces tener más, esa es la señal que el universo está captando. Y eso es lo que se repite una y otra vez. El Dr. Dispenza habla mucho de esto. Dice, no puedes esperar a que te curen para sentirte completo, tienes que sentirte completo para que pueda comenzar tu curación. La misma idea se aplica a cualquier cosa, el éxito, el amor, la riqueza. No esperas a que te toque la lotería para sentirte victorioso, te sientes victorioso, vives con la energía de ya haberlo conseguido, y entonces el exterior comienza a reorganizarse para reflejar ese sentimiento. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca, creen que necesitan conseguir algo para sentir algo. Pero la verdad es que cuando el sentimiento se hace realidad primero, los resultados no pueden sino seguirle. Por eso la gente a menudo se acerca a un gran avance y luego lo sabotea, no porque no lo quiera, sino porque todavía se ve a sí misma a través del prisma del pasado. La vieja historia sigue controlando, y mientras esa historia diga no soy lo suficientemente bueno, siempre lo estropeo todo o la gente como yo no gana, ninguna cantidad de visualización o establecimiento de objetivos podrá anularla. Pero el premio gordo, ya sea dinero, una oportunidad o un cambio repentino en tu vida, no es algo que te sucede. Es algo que aparece cuando finalmente dejas de identificarte con la versión de ti mismo que te ha estado frenando. El Dr. Dispenza explica que si intentas crear un nuevo futuro a partir de las emociones del pasado, lo único que haces es arrastrar tu vieja energía al mañana, y el mañana acaba siendo igual que el ayer. Por eso la gente puede fijarse en nuevas metas, hacer tableros de visualización e incluso trabajar duro, pero si no cambia la energía emocional desde la que opera, el cambio nunca se mantiene. Entonces, ¿qué significa cambiar esa energía? Significa empezar a sentir ahora como crees que te sentirás entonces, antes del gran avance, antes de la victoria, antes del resultado. Se trata de entrar en un estado de conocimiento, no de esperanza, ni de deseo, sino de saber realmente que lo que está por venir ya está alineado contigo, que no es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. No se trata de fingir, no se trata de simular o de tener delirios. Se trata de estar tan convencido internamente de la nueva historia que tu sistema nervioso comienza a relajarse, tu cerebro comienza a reconfigurarse para ello, tu cuerpo comienza a memorizar la sensación de ya tenerlo, y tu energía comienza a coincidir con la realidad que has estado pidiendo. La neurociencia lo respalda. Los estudios han demostrado que cuando alguien imagina una experiencia con gran detalle, su cerebro no siempre puede distinguirla de una experiencia que está sucediendo realmente. Cuando ensayas mental y emocionalmente un futuro, estás creando vías neuronales que comienzan a hacer que ese futuro sea cada vez más familiar, cada vez más probable, porque el cerebro, en muchos sentidos, es un registro del pasado, y cuando le enseñas un nuevo futuro, comienza a adaptarse. Pero aquí está la clave. Esto solo funciona cuando el cambio interior es auténtico. Si alguien dice soy rico, pero por dentro sigue sintiéndose arruinado y desesperado, la señal es contradictoria. Las palabras dicen una cosa, pero la vibración dice otra, y la vida no responde a las palabras, responde a la señal dominante. Por eso el momento justo antes de que todo cambie a menudo parece que nada está cambiando. Porque esa es la prueba. ¿Puedes mantener la energía del resultado antes de que aparezca? ¿Puedes permanecer fiel a la nueva versión de ti mismo incluso cuando las viejas circunstancias siguen ahí? Es como ver la escena final de una película antes de que se desarrolle el resto de la historia.
Si ya se conoce el final, entonces pase lo que pase, no hay pánico. Hay confianza. Hay calma. Hay una sensación arraigada de esto ya es mío. Esto es lo que la gente suele sentir justo antes de un cambio importante. Puede que no sean capaces de explicarlo, pero hay una liberación repentina del esfuerzo, una tranquila certeza interior sustituye al ajetreo. El miedo comienza a disiparse. Ya no hay que suplicar a la vida que cambie, solo hay paz. Y entonces, muy a menudo, algo hace clic. Llega la llamada. Se abre la puerta. Llega el gran avance. Pero solo aparece una vez que la identidad coincide con él, una vez que la imagen que tienes de ti mismo se alinea con el resultado. Por eso nunca se trata de forzar el cambio en el exterior, siempre se trata de ajustar la lente interior. Si alguien se ve a sí mismo como desafortunado, ignorado, indigno, inconscientemente atraerá situaciones que lo confirmen. No porque la vida sea injusta, sino porque el subconsciente está diseñado para mantener la realidad en consonancia con lo que alguien cree que es. Quiere demostrar que tiene razón. Así que en el momento en que una persona dice basta y empieza a sentirse como alguien nuevo antes de que aparezcan las pruebas, todo empieza a cambiar. No porque alguna fuerza externa esté finalmente cooperando, sino porque la persona ha dejado de resistirse a quien realmente es. Y este es el momento que la mayoría de la gente pasa por alto. Primero viene el premio gordo interior, el momento en que alguien dice esto es lo que soy ahora, no basado en el pasado, no en la situación actual, sino en el futuro en el que has decidido confiar. Ese momento es poderoso. Ese momento es magnético. A partir de ese momento, todo comienza a reorganizarse para adaptarse a la nueva energía. Aparecen sincronías. Surgen ideas. Entran nuevas personas en tu vida. Y no es casualidad, es resonancia. El mundo comienza a reflejar lo que has decidido que es verdad sobre ti mismo. Y a menudo, justo antes de que aparezca algo extraordinario, la persona se queda en silencio por dentro. El miedo desaparece. La duda se desvanece. No porque las condiciones sean perfectas, sino porque finalmente lo son. Han entrado en alineación. Y es entonces cuando comienzan a aparecer los premios gordos de todo tipo, no de la nada, sino de una profunda certeza interior. Así que, amigo, si sientes que no pasa nada, que todo sigue en el limbo, que el mundo exterior aún no se ha puesto al día con tus deseos, no lo ignores. Puede que sea el momento exacto antes de que todo encaje. Justo antes de que llegue la victoria. Justo antes de que la vida con la que alguien ha soñado se convierta en la vida que está viviendo. Porque la vida no responde a la esperanza desesperada, responde al conocimiento alineado. Y cuando ese conocimiento se vuelve inquebrantable, cuando adoptas esa verdad de que ya es mío, el premio gordo, la vida que siempre has querido, nunca está lejos. Si este mensaje te ha llegado al corazón, si sientes esa señal de la que te hablé al principio, dale un like a este video y suscríbete a La Realidad es Tuya para seguir explorando cómo puedes manifestar tus sueños. Y ahora, me encantaría saber de ti. ¿Cuál es esa creencia, ese patrón de pensamiento o emoción de la que estás listo para deshacerte, para que tu gran avance finalmente llegue y puedas reclamar tu recompensa? Déjala en los comentarios aquí abajo. Recuerda, la realidad es tuya. Hasta la próxima. Alguien puede visualizar la abundancia cada mañana, recitar afirmaciones por la noche, escribir en su diario durante horas, y seguir preguntándose por qué no ve ningún resultado. Pero si debajo de todo ese esfuerzo sigue habiendo un miedo constante a no tener suficiente, o la creencia de que no mereces tener más, esa es la señal que el universo está captando. Y eso es lo que se repite una y otra vez. El Dr. Dispenza habla mucho de esto. Dice, no puedes esperar a que te curen para sentirte completo, tienes que sentirte completo para que pueda comenzar tu curación. La misma idea se aplica a cualquier cosa, el éxito, el amor, la riqueza. No esperas a que te toque la lotería para sentirte victorioso, te sientes victorioso, vives con la energía de ya haberlo conseguido, y entonces el exterior comienza a reorganizarse para reflejar ese sentimiento. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca, creen que necesitan conseguir algo para sentir algo. Pero la verdad es que cuando el sentimiento se hace realidad primero, los resultados no pueden sino seguirle. Por eso la gente a menudo se acerca a un gran avance y luego lo sabotea, no porque no lo quiera,
sino porque todavía se ve a sí misma a través del prisma del pasado. La vieja historia sigue controlando, y mientras esa historia diga no soy lo suficientemente bueno, siempre lo estropeo todo o la gente como yo no gana, ninguna cantidad de visualización o establecimiento de objetivos podrá anularla. Pero el premio gordo, ya sea dinero, una oportunidad o un cambio repentino en tu vida, no es algo que te sucede. Es algo que aparece cuando finalmente dejas de identificarte con la versión de ti mismo que te ha estado frenando. El Dr. Dispenza explica que si intentas crear un nuevo futuro a partir de las emociones del pasado, lo único que haces es arrastrar tu vieja energía al mañana, y el mañana acaba siendo igual que el ayer. Por eso la gente puede fijarse en nuevas metas, hacer tableros de visualización e incluso trabajar duro, pero si no cambia la energía emocional desde la que opera, el cambio nunca se mantiene. Entonces, ¿qué significa cambiar esa energía? Significa empezar a sentir ahora como crees que te sentirás entonces, antes del gran avance, antes de la victoria, antes del resultado. Se trata de entrar en un estado de conocimiento, no de esperanza, ni de deseo, sino de saber realmente que lo que está por venir ya está alineado contigo, que no es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. No se trata de fingir, no se trata de simular o de tener delirios. Se trata de estar tan convencido internamente de la nueva historia que tu sistema nervioso comienza a relajarse, tu cerebro comienza a reconfigurarse para ello, tu cuerpo comienza a memorizar la sensación de ya tenerlo, y tu energía comienza a coincidir con la realidad que has estado pidiendo. La neurociencia lo respalda. Los estudios han demostrado que cuando alguien imagina una experiencia con gran detalle, su cerebro no siempre puede distinguirla de una experiencia que está sucediendo realmente. Cuando ensayas mental y emocionalmente un futuro, estás creando vías neuronales que comienzan a hacer que ese futuro sea cada vez más familiar, cada vez más probable, porque el cerebro, en muchos sentidos, es un registro del pasado, y cuando le enseñas un nuevo futuro, comienza a adaptarse. Pero aquí está la clave. Esto solo funciona cuando el cambio interior es auténtico. Si alguien dice soy rico, pero por dentro sigue sintiéndose arruinado y desesperado, la señal es contradictoria. Las palabras dicen una cosa, pero la vibración dice otra, y la vida no responde a las palabras, responde a la señal dominante. Por eso el momento justo antes de que todo cambie a menudo parece que nada está cambiando. Porque esa es la prueba. ¿Puedes mantener la energía del resultado antes de que aparezca? ¿Puedes permanecer fiel a la nueva versión de ti mismo incluso cuando las viejas circunstancias siguen ahí? Es como ver la escena final de una película antes de que se desarrolle el resto de la historia. Si ya se conoce el final, entonces pase lo que pase, no hay pánico. Hay confianza. Hay calma. Hay una sensación arraigada de esto ya es mío. Esto es lo que la gente suele sentir justo antes de un cambio importante. Puede que no sean capaces de explicarlo, pero hay una liberación repentina del esfuerzo, una tranquila certeza interior sustituye al ajetreo. El miedo comienza a disiparse. Ya no hay que suplicar a la vida que cambie, solo hay paz. Y entonces, muy a menudo, algo hace clic. Llega la llamada. Se abre la puerta. Llega el gran avance. Pero solo aparece una vez que la identidad coincide con él, una vez que la imagen que tienes de ti mismo se alinea con el resultado. Por eso nunca se trata de forzar el cambio en el exterior, siempre se trata de ajustar la lente interior. Si alguien se ve a sí mismo como desafortunado, ignorado, indigno, inconscientemente atraerá situaciones que lo confirmen. No porque la vida sea injusta, sino porque el subconsciente está diseñado para mantener la realidad en consonancia con lo que alguien cree que es. Quiere demostrar que tiene razón. Así que en el momento en que una persona dice basta y empieza a sentirse como alguien nuevo antes de que aparezcan las pruebas, todo empieza a cambiar. No porque alguna fuerza externa esté finalmente cooperando, sino porque la persona ha dejado de resistirse a quien realmente es. Y este es el momento que la mayoría de la gente pasa por alto. Primero viene el premio gordo interior, el momento en que alguien dice esto es lo que soy ahora, no basado en el pasado, no en la situación actual, sino en el futuro en el que has decidido confiar. Ese momento es poderoso. Ese momento es magnético. A partir de ese momento, todo comienza a reorganizarse para adaptarse a la nueva energía. Aparecen sincronías. Surgen ideas. Entran nuevas personas en tu vida. Y no es casualidad, es resonancia.
El mundo comienza a reflejar lo que has decidido que es verdad sobre ti mismo. Y a menudo, justo antes de que aparezca algo extraordinario, la persona se queda en silencio por dentro. El miedo desaparece. La duda se desvanece. No porque las condiciones sean perfectas, sino porque finalmente lo son. Han entrado en alineación. Y es entonces cuando comienzan a aparecer los premios gordos de todo tipo, no de la nada, sino de una profunda certeza interior. Así que, amigo, si sientes que no pasa nada, que todo sigue en el limbo, que el mundo exterior aún no se ha puesto al día con tus deseos, no lo ignores. Puede que sea el momento exacto antes de que todo encaje. Justo antes de que llegue la victoria. Justo antes de que la vida con la que alguien ha soñado se convierta en la vida que está viviendo. Porque la vida no responde a la esperanza desesperada, responde al conocimiento alineado. Y cuando ese conocimiento se vuelve inquebrantable, cuando adoptas esa verdad de que ya es mío, el premio gordo, la vida que siempre has querido, nunca está lejos. Si este mensaje te ha llegado al corazón, si sientes esa señal de la que te hablé al principio, dale un like a este video y suscríbete a La Realidad es Tuya para seguir explorando cómo puedes manifestar tus sueños. Y ahora, me encantaría saber de ti. ¿Cuál es esa creencia, ese patrón de pensamiento o emoción de la que estás listo para deshacerte para que tu gran avance finalmente llegue y puedas reclamar tu recompensa? Déjala en los comentarios aquí abajo. Recuerda, la realidad es tuya. Hasta la próxima.